Imagina un mundo que empezó desde cero, un lugar donde todos los pueblos que conocemos hoy en día aún no existían. Era como un lienzo en blanco, esperando ser llenado con colores, historias y culturas. Ahora cierra los ojos y piensa, ¿cómo habrá comenzado todo? ¿Cómo surgieron los pueblos, se dispersaron por la tierra y formaron las civilizaciones que conocemos hoy? La Biblia, como un libro lleno de misterios y secretos, nos lleva al momento exacto en el que todo comenzó. Nos cuenta sobre Noé, el hombre elegido por Dios para salvar a su familia y a todos los animales del diluvio más aterrador que el mundo haya visto. Pero, ¿qué pasó después de que las aguas bajaron? ¿Y los hijos de Noé, a dónde fueron? Aquí comienza la verdadera historia del origen del pueblo africano. Una travesía llena de desafíos, maldiciones, nuevos comienzos y conquistas. Estás a punto de descubrir cómo Cam, uno de los hijos de Noé, y sus descendientes ayudaron a moldear uno de los continentes más fascinantes y poderosos del mundo. Y a lo largo del camino, entenderás cómo sus acciones impactaron la tierra y hasta las culturas que existen hoy en día. Prepárate, porque esta historia te llevará a lugares inesperados y llenos de descubrimientos. Imagina que el mundo entero estaba lleno de personas haciendo cosas malas, desobedeciendo a Dios y siendo perversas todo el tiempo. Dios miró todo eso y se sintió muy triste, porque la tierra estaba llena de violencia y nadie parecía querer hacer lo correcto. Sabía que tenía que hacer algo para arreglar las cosas, pero todavía había una persona especial que vivía de manera recta: Noé. Oye, tú que estás viendo esto, si esta historia te está dejando con curiosidad y con ganas de saber más, aprovecha para suscribirte al canal y dejar un like en este video. Eso nos ayuda a seguir trayendo contenido increíble como este y a llevar este mensaje a muchas más personas. Haz clic y únete a esta travesía con nosotros. Noé era diferente de todas las demás personas. Era justo, hacía lo correcto y caminaba con Dios todos los días, como un amigo que siempre está cerca. Dios miró a Noé y vio que era especial, alguien que aún tenía un corazón puro en medio de tanta maldad. Por eso Dios eligió a Noé para una misión muy importante: salvar a su familia y a los animales de la tierra. Dios le contó a Noé que enviaría un diluvio para limpiar toda la maldad del mundo, pero también le dio un plan detallado para construir un arca gigantesca. Imagínate, una especie de barco enorme, hecho de madera resistente, con habitaciones para todos los animales y espacio suficiente para su familia. Dios le explicó todo al detalle: el tamaño, la forma, incluso cómo pasar un tipo de brea especial para impermeabilizar el arca. Era una tarea gigantesca, pero Noé confiaba en Dios y comenzó a trabajar. Noé empezó a construir el arca junto con sus hijos. Imagina a todos cortando madera, martillando y montando cada pieza de ese barco enorme, mientras las personas a su alrededor se reían y pensaban que estaba loco. ¿Por qué construir un barco tan grande si ni siquiera hay lluvia?, Zrenia preguntaban. Pero Noé no se detenía. Sabía que estaba haciendo lo que Dios le había pedido y confiaba en que eso salvaría a su familia y a los animales. Después de mucho esfuerzo, el arca quedó terminada, enorme e impresionante, pareciendo un gran zoológico flotante, esperando ser llenado. Entonces, Dios le dijo a Noé que era hora de entrar en el arca junto con su esposa, sus 3 hijos, las esposas de ellos y 2 de cada tipo de animal. Imagina a Noé organizando a todos: elefantes, jirafas, pájaros, leones, conejos y hasta pequeños insectos. Era como una gran fila organizada por Dios para que todo tuviera lugar dentro del arca. Cuando todos estaban dentro del arca, Noé, su familia y todos los animales, Dios cerró la puerta y entonces comenzó a llover. Pero no era una lluvia común, como esas que riegan el jardín. Era una lluvia tan fuerte que parecía que todo el cielo estaba derramando agua. La tierra quedó cubierta de agua durante 40 días y 40 noches sin cesar. Los ríos se desbordaron, las montañas desaparecieron y lo único que flotaba era el arca. Dentro de ella, Noé y su familia cuidaban de los animales mientras escuchaban el sonido de la lluvia afuera. Imagina el ruido: gotas fuertes, truenos y el vaivén del barco sobre las aguas agitadas. Fue un periodo difícil,
Pero Noé confiaba en que Dios estaba cuidando de todos allí dentro. El arca se convirtió en el lugar más seguro del mundo en ese momento. Después de un tiempo, la lluvia cesó, pero aún había agua por todas partes. El mundo parecía un gran océano sin fin, y el arca seguía flotando. Noé y su familia esperaron pacientemente, confiando en que Dios les diría cuándo sería seguro salir. Poco a poco, las aguas comenzaron a bajar, y finalmente el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Curioso por saber si ya era posible salir, Noé tuvo una idea. Envió una paloma para ver si encontraba tierra seca. La primera vez, la paloma regresó sin nada, porque aún había mucha agua. La segunda vez trajo en su pico una ramita de olivo, lo que alegró mucho a Noé, pues significaba que las plantas estaban comenzando a crecer nuevamente. La tercera vez, la paloma no regresó, lo que indicaba que había encontrado un lugar donde vivir. Finalmente, la tierra estaba lista para ser habitada otra vez. Entonces, Dios habló con Noé. Pueden salir del arca, tú, tu familia y todos los animales. Imagina el alivio y la alegría de Noé al abrir la puerta, sentir el aire fresco, ver el sol brillar y escuchar a los animales salir y explorar el nuevo mundo. Era como un nuevo comienzo para toda la creación. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar y agradecer a Dios por haber protegido a él, a su familia y a todos los seres vivos. Ofreció un sacrificio como forma de alabanza y gratitud. Dios se sintió tan complacido con la actitud de Noé que prometió algo increíble. Nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Y para que todos recordaran esa promesa, creó el arco iris como un símbolo de su alianza con la humanidad. Cada vez que vemos un arco iris, es como si Dios dijera: cumplo mis promesas. Después de todo esto, Dios bendijo a Noé y a su familia diciendo: ahora es el momento de que se extiendan por la tierra, tengan hijos y comiencen de nuevo. A cada uno de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, les dio una misión especial: repoblar diferentes partes del mundo. Sem fue encargado de cuidar las tierras de Oriente Medio. Él sería el antepasado de grandes pueblos, como los hebreos y los árabes, que aportarían importantes historias y enseñanzas a lo largo del tiempo. Jafet fue enviado a repoblar las regiones de Europa y partes de Asia. Él y sus descendientes darían origen a numerosos pueblos y culturas diversas, extendiéndose por esas tierras. Cam, por su parte, fue dirigido al continente africano. De él nacieron los pueblos que formarían antiguas civilizaciones poderosas, como los egipcios y los etíopes. Cada uno tenía un papel importante en esta nueva historia de la humanidad, y juntos moldearían el mundo que conocemos hoy. Entre los hijos de Cam, hubo un descendiente llamado Cus, quien dio origen a pueblos importantes de África, como los etíopes y los nubios. Uno de los hijos de Cus fue Nimrod, un hombre tan fuerte y valiente que se convirtió en el primer gran líder de la tierra. Nimrod fundó ciudades famosas, como Babel, donde ocurrió algo increíble y desafiante. Las personas de Babel decidieron construir una torre tan alta que llegara al cielo. Era como si quisieran demostrar que no necesitaban a Dios y que podían lograr todo por sí mismas. Pero Dios vio lo que estaban haciendo y supo que aquello no era bueno. Entonces hizo algo curioso. Confundió las lenguas de las personas. De repente, nadie podía entenderse entre sí y se vieron obligadas a dispersarse por el mundo, formando diferentes pueblos y culturas. La torre fue llamada Babel, y de allí surgió la diversidad de lenguas que tenemos hoy. Otro descendiente de Cam fue Misraim, quien está asociado con los antiguos egipcios. Imagina la grandeza de esa civilización: enormes pirámides, templos impresionantes y una cultura llena de misterios y sabiduría. Los egipcios eran conocidos por su habilidad en arquitectura, medicina y escritura. Dejaron una marca tan profunda en la historia que aún hoy admiramos sus obras, como las pirámides y el Valle de los Reyes. Misraim tuvo hijos que también dieron origen a otros pueblos importantes. Entre ellos estaban los filisteos, quienes más tarde protagonizaron historias significativas en la Biblia, como la famosa lucha entre David y Goliat. Cada descendiente de Cam contribuyó al crecimiento de grandes civilizaciones que moldearon la historia del mundo antiguo, especialmente en el continente africano. Phut, otro hijo de Cam, es menos mencionado en las historias bíblicas,
pero se cree que sus descendientes se establecieron en partes del norte de África, como la región del Cuerno de África. Aunque se registran menos detalles sobre estos pueblos, ayudaron a formar culturas locales únicas, con tradiciones propias y relatos que enriquecieron la diversidad del continente. Por su parte, Canaán, el hijo más conocido de Cam, dio origen a los pueblos que habitaron la tierra de Canaán, una región muy importante en la Biblia. Sin embargo, Canaán quedó marcado por una historia triste. ¿Recuerdas cuando Cam vio a su padre, Noé, embriagado y desnudo? En lugar de actuar con respeto, lo contó a sus hermanos de manera irrespetuosa. Por ello, Noé maldijo a Canaán, declarando que él y sus descendientes serían siervos de las generaciones de Sem y Jafet. Esa maldición se cumplió muchos años después, cuando los israelitas conquistaron la tierra de Canaán bajo el liderazgo de Josué. Esta conquista marcó el inicio de una nueva era para los descendientes de Sem, quienes estaban cumpliendo el plan de Dios. Con el paso del tiempo, la maldición de Canaán fue malinterpretada en algunas épocas de la historia. Muchas personas se equivocaron al pensar que todos los descendientes de Cam estaban malditos, utilizando esto para justificar atrocidades como la esclavitud y el racismo. Sin embargo, la verdad es que la maldición fue dirigida solo a los cananeos, no a todos los descendientes de Cam. En la Biblia queda claro que Dios no maldice a grupos enteros sin razón. Él siempre actúa con justicia, mirando el corazón y las acciones de cada persona. La conquista de Canaán por los israelitas, liderados por Josué, fue el cumplimiento de una profecía específica, pero esto nunca significó que otros descendientes de Cam, como los africanos, estuvieran malditos. Al comprender esta historia correctamente, aprendemos que Dios es justo y misericordioso y que valora la dignidad de todas las personas. Esta lección nos ayuda a deshacer ideas equivocadas del pasado y a valorar las contribuciones de cada cultura y pueblo al mundo. La historia de Noé y sus hijos no termina simplemente con lo que ocurrió después del diluvio. Dios bendijo a la familia de Noé con una misión especial: repoblar la tierra y traer nuevas culturas, civilizaciones e historias al mundo. Esto también significaba que cada uno de ellos tendría el privilegio de ver crecer esas nuevas naciones. Sem, Cam y Jafet vivieron muchos años y fueron testigos del desarrollo de pueblos enteros. Imagínate el orgullo que habrán sentido al ver a sus descendientes construir ciudades, formar familias y moldear el futuro. Cam, por ejemplo, probablemente vio surgir las grandiosas civilizaciones africanas, como los egipcios y los nubios. Misraim, uno de sus hijos, tuvo un papel importante en la formación de Egipto, que se convirtió en una de las culturas más influyentes de la historia antigua. Estos patriarcas tuvieron vidas largas, bendecidas por Dios, y pudieron presenciar los cambios y la expansión de la humanidad. Incluso hoy, las historias de sus descendientes siguen resonando, ayudándonos a entender mejor cómo el mundo llegó a ser tan diverso y rico en culturas. Cam, al igual que sus hermanos, vivió una vida larga y llena de significado. A pesar de la maldición sobre Canaán, otros descendientes de Cam, como Cus y Misraim, dejaron legados impresionantes. Por ejemplo, Cus es frecuentemente recordado como el antepasado de los etíopes y nubios, pueblos conocidos por su fortaleza y cultura. Hasta el día de hoy, regiones como Etiopía y Sudán son ricas en historia, con tradiciones que se remontan a tiempos antiguos. Uno de los descendientes más famosos de Cus fue Nimrod. Era tan poderoso que llegó a ser conocido como el primer gran gobernante de la tierra. Nimrod construyó ciudades que se convirtieron en símbolos de su fuerza, como Babel, donde ocurrió el famoso episodio de la Torre de Babel. Este evento mostró que, incluso con toda la ambición humana, el plan de Dios siempre prevalece. Mientras tanto, Misraim, otro hijo de Cam, fue asociado con la formación de Egipto, un lugar tan impresionante que hasta hoy las personas se maravillan con sus pirámides, templos y jeroglíficos. La riqueza cultural de los egipcios, desde sus descubrimientos en medicina hasta sus habilidades en arquitectura, es un reflejo directo del papel especial que Misraim y sus descendientes desempeñaron en la historia. Cada paso en el camino de Cam y sus hijos muestra cómo Dios utilizó diferentes pueblos para crear un mundo diverso y lleno de culturas únicas.
Estas historias nos recuerdan que, desde el principio, cada nación tuvo un propósito en el gran plan de Dios para la humanidad. Además de los descendientes de Cam, las tradiciones e historias que surgieron a lo largo de los siglos enriquecieron aún más el legado de estos pueblos. Por ejemplo, en Etiopía, los descendientes de Cus son celebrados en leyendas y tradiciones locales. Una de las más conocidas es la historia de la reina de Saba, quien viajó a Jerusalén para poner a prueba la sabiduría del rey Salomón. Imaginen la grandiosidad de ese encuentro. La reina llevó regalos preciosos, como oro, especias y piedras raras, para desafiar a Salomón con preguntas difíciles. Salomón, con su sabiduría dada por Dios, respondió a todas sus preguntas, dejándola impresionada. Al observar la organización de su reino y el templo dedicado a Dios, ella declaró: «Ni la mitad de tu grandeza me fue contada». Esta historia, que aún es recordada con admiración, muestra cómo las culturas de África y del Medio Oriente se conectaron de formas extraordinarias. Mientras tanto, en Egipto, los descendientes de Misraim continuaron dejando su huella. Las pirámides, símbolos de ingenio y poder, aún permanecen en pie, testigos de la grandeza de una civilización que influyó en todo el mundo antiguo. La interacción entre los egipcios y los hebreos, como la salida del pueblo de Israel liderada por Moisés, también muestra cómo estos pueblos desempeñaron papeles fundamentales en los planes de Dios. Estas historias nos enseñan que, desde el principio, los pueblos de la tierra han estado entrelazados por sus acciones, sus culturas y sobre todo por el propósito divino de crear un mundo diverso y lleno de vida. En medio de estas historias increíbles, no podemos olvidar a los descendientes de Fut, otro hijo de Cam. Aunque la Biblia no da tantos detalles sobre él, se cree que sus descendientes se establecieron en regiones del norte de África, como el Cuerno de África. Estas áreas, a lo largo de los siglos, desarrollaron culturas únicas y fascinantes tradiciones orales. Aunque Fut no sea tan conocido como Cus o Misraim, sus descendientes también formaron parte de la diversidad cultural e histórica del continente africano. Sus historias, muchas veces transmitidas de generación en generación, muestran cómo cada pueblo encontró maneras de prosperar y de conectarse con el legado dejado por Noé y sus hijos. Mientras tanto, Canaán, el hijo más mencionado de Cam, dio origen a pueblos que se establecieron en la famosa tierra de Canaán. Esta región, que hoy corresponde a partes de Israel y Palestina, se convirtió en el escenario de muchos eventos importantes de la Biblia. Fue allí donde Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes vivieron, y más tarde, los israelitas tomaron posesión de la tierra como parte de la promesa de Dios a Abraham. Aunque Canaán cargó con la maldición debido a las acciones de Cam, la región desempeñó un papel esencial en la historia bíblica. Las luchas entre los pueblos cananeos y los israelitas revelan cómo Dios actuaba para cumplir sus promesas y enseñar importantes lecciones sobre obediencia y fe. Cada parte de esta historia muestra cómo los descendientes de Noé tuvieron sus altos y bajos, pero todos ellos contribuyeron de alguna forma a la gran narrativa de la humanidad. Los descendientes de Noé y sus historias también nos enseñan cómo Dios siempre cumple sus planes, incluso frente a los errores humanos. Un ejemplo notable de esto es la maldición sobre Canaán. A pesar de que en momentos históricos fue utilizada de manera equivocada para justificar prácticas terribles, como la esclavitud, el verdadero contexto bíblico muestra algo muy diferente. La maldición de Canaán era específica y se limitaba a su pueblo, los cananeos, debido a sus acciones futuras, como la idolatría y la desobediencia a Dios. No se aplicaba a todos los descendientes de Cam. Esto es fundamental para entender que Dios nunca promueve la discriminación ni la injusticia. Él siempre juzga a las personas por sus decisiones y acciones, no por su origen o apariencia. Cuando los israelitas conquistaron la tierra de Canaán bajo el mando de Josué, fue el cumplimiento de esta profecía específica. La promesa de Dios a Abraham incluía esta tierra, y los cananeos se convirtieron en un ejemplo de cómo la idolatría y la rebelión contra Dios traían consecuencias. Sin embargo, es importante recordar que, incluso en este contexto, Dios siempre ofreció oportunidades de redención para aquellos que lo buscaban con un corazón sincero. Esta historia nos recuerda que debemos interpretar la Biblia con cuidado
y responsabilidad. No promueve divisiones ni prejuicios, sino que revela a un Dios justo y misericordioso, que valora la dignidad de todas las personas. Así, las lecciones dejadas por los descendientes de Noé continúan enseñándonos sobre el amor, la justicia y el propósito divino para toda la humanidad. A lo largo de los años, la longevidad de los patriarcas les permitió ser testigos del crecimiento y la formación de las civilizaciones que surgieron de sus descendientes. Cam, Sem y Jafet vivieron muchas décadas después del diluvio, presenciando cómo las familias se expandían, las tierras eran ocupadas y surgían nuevas culturas. Imagínate cómo sería ver a tus hijos y nietos construyendo casas, formando comunidades e iniciando grandes ciudades. Cam, por ejemplo, habría visto a sus descendientes en África convertirse en pueblos fuertes y culturalmente ricos. Mizraim fundó una civilización tan impresionante que Egipto, hasta el día de hoy, es uno de los mayores ejemplos de sabiduría y poder del mundo antiguo. Pirámides majestuosas, templos grandiosos y un sistema de escritura avanzado muestran el legado de esta línea. Cus y sus descendientes, por otro lado, se establecieron en regiones como Etiopía y Sudán, creando culturas igualmente importantes y dejando historias que aún resuenan en la actualidad. Sem, con su misión orientada al Medio Oriente, también vio nacer grandes naciones y linajes espiritualmente significativos, como los hebreos. Fue a través de él que vinieron Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel. Jafet, con la tarea de repoblar partes de Europa y Asia, dio origen a pueblos que moldearían continentes enteros. Esa longevidad era un regalo de Dios, permitiendo que los hijos de Noé observaran cómo el mundo, incluso después del diluvio, volvía a llenarse de vida, diversidad y propósito. Cada día que vivían era una oportunidad más para presenciar cómo el plan de Dios para la humanidad continuaba desarrollándose con toda su riqueza cultural y espiritual. A pesar de tantas historias grandiosas y conquistas de los descendientes de Noé, el final de la vida de Cam, Sem y Jafet está envuelto en misterio. La Biblia no nos cuenta exactamente dónde fueron enterrados ni cómo transcurrieron sus últimos días, pero existen muchas tradiciones y leyendas que intentan llenar esos vacíos. Una teoría popular sugiere que Cam fue enterrado en algún lugar de África, posiblemente en Etiopía o Sudán, regiones íntimamente ligadas a sus descendientes, como los etíopes y nubios. Estos lugares, llenos de historia y monumentos antiguos, podrían estar conectados con él de maneras que aún no entendemos completamente. Otra posibilidad señala a Egipto, dada la enorme influencia de sus descendientes, los egipcios. Imagina a Cam enterrado en un lugar rodeado de pirámides y templos, símbolos de la grandeza de su linaje. Esta hipótesis encaja bien con la tradición egipcia de honrar a sus antepasados de forma monumental. Aunque no tenemos respuestas definitivas, estas leyendas refuerzan la importancia de Cam y de sus hermanos en la formación de las civilizaciones que conocemos hoy. No solo dieron inicio a nuevos pueblos, sino que también dejaron un legado de diversidad cultural y espiritual que sigue vivo en la historia de la humanidad. Incluso siglos después, sus vidas aún despiertan curiosidad y admiración. Las historias sobre Cam y sus descendientes no solo moldearon civilizaciones, sino que también inspiraron mitos y tradiciones en varias culturas. Por ejemplo, en Etiopía, los descendientes de Cus son celebrados como los fundadores de una rica herencia cultural. Una de las historias más fascinantes es la de la reina de Saba, quien, según la tradición etíope, era descendiente directa de Cus. La reina de Saba, también llamada Maqueda, es recordada como una líder sabia y poderosa. Su visita al rey Salomón en Jerusalén es una de las narrativas más intrigantes de la Biblia. Imagínala viajando con un séquito majestuoso, cargado de especias, oro y piedras preciosas, para poner a prueba la sabiduría de Salomón con preguntas difíciles. Al llegar, quedó impresionada con la inteligencia del rey, la organización de su reino y la devoción de Israel al único Dios. Esta visita no solo marcó una alianza cultural entre los dos reinos, sino que también dejó un legado en la tradición etíope. Según las leyendas locales, la reina de Saba y Salomón tuvieron un hijo, llamado Menelik I,
quien se convirtió en el primer emperador de Etiopía. Se dice que él llevó consigo el Arca de la Alianza a Etiopía, donde, según la tradición, permanece hasta el día de hoy. Estas historias muestran cómo los descendientes de Cam, incluso más allá de las narrativas bíblicas, continuaron impactando al mundo con sus contribuciones culturales y espirituales. La reina de Saba es un brillante ejemplo de cómo las tradiciones africanas y bíblicas se entrelazan, creando una herencia que inspira hasta nuestros días. ¿Te gustó este viaje? Entonces no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia increíble como esta. Y si conoces a alguien que disfrutará aprender más sobre estos fascinantes orígenes, comparte este video. También déjanos tu comentario aquí abajo contándonos qué te pareció o sugiriendo el próximo tema. Tu participación es súper importante para que sigamos juntos en esta aventura. Hasta el próximo video.